un par de minutos más hasta que se sumen más. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Yo ya les subí a ustedes el apunte, el programa y el apunte. ¿Alguno lo vio? ¿Tiene alguna consulta o pregunta? Acá uno me pregunta, Ezequiel. Sí, yo el tema de las listas no tomo. Lo que vamos a hacer, yo ya les expliqué la clase pasada, es en algún momento, no cuando ustedes quieran, yo en algún momento de la hora y media que tenemos de clase les voy a decir, bueno, ahora pasen, pásenme un chat diciendo presente. Entonces, esperen que yo les diga ese chat y no lo pasen de primera intención, sino cuando yo les diga, porque quiero revisar, digamos, los horarios en que ustedes están. Y en lo posible vamos a también a mover. Hay alguien que tiene activado el micrófono. ¿Qué onda la foto que atrás? Yo estaba con los dos que estabas. ¿Cómo? Estabas con todos. Ellos no saben encima. No, Ingrid. Ingrid. Creo no sabe eso, mira. Por favor, desactiven el micrófono. Profe, fíjese que también usted lo puede mutear. Algunos te dije, te vas a bien igual. No, no me amigo. Ingrid. Bueno. Les decía que en algún momento yo les voy a decir que pasen en alguna hora, en algún minuto, total, cuando yo les comente, les diga, ustedes me pasan el presente. Bueno, les preguntaba si tenían alguna duda o pregunta de lo que han visto. Yo, por lo menos, que fue bastante parecido a lo que vimos en el examen de ingreso, que tuvimos una materia que se llamaba Introducción a la Universidad. Así que, como había estudiado eso, lo vi bastante parecido. No tengo ninguna duda. Sí, en realidad no es tan distinto. La idea es que ustedes tengan una apreciación de lo que es la universidad, cuáles son los objetivos, cómo está armada la universidad, cuál es la misión de la universidad. Y bueno, vamos a arrancar, pero yo les voy a pedir, dentro de lo posible, si no hay... Dentro de lo posible, si no hay por favor, activen el audio, por favor. Profe, ¿usted le puede mutear a todo? Sí, me parece que lo voy a hacer. No, la idea es que participen, pero sí. Tema que, profe, así no se puede. Sí, por eso, pero estoy viendo a ver a dónde. Acá. Son los que saltan como invitados, que tienen el micrófono activado y hacen ese ruido. Bueno. Yo les voy a pedir que dentro de lo posible, ustedes, vamos a ver cómo está la conexión, porque al ser muchos puede haber problemas de conexión. Que activen las cámaras. No me gusta así hablar a fotos activen las cámaras, por favor, al menos las cámaras, porque quiero que participen, esa es la idea.
pasa, yo no tengo cámara, profe, en la computadora. ¿Quién habla? Gino, Romano. Romano. No Yo tenés tampoco cámara. tengo ¿Por qué no en la tenés cámara? Pero porque si tengo todas te... el monitor No, viejo tengo yo. vení, vení. Tengo Dale. el monitor ese tatú, el largo. Por eso no tengo cámara. Bueno, traten de conectarse lo que tengan cámara, así estamos en contacto y la idea es que participen, pero por favor desactiven todos el micrófono, salvo cuando yo les vayan a contestar alguna pregunta. Todos tienen que tener el micrófono cerrado, por favor. Bueno, vamos entonces a iniciar esta unidad número 1, que ustedes saben es el tema de la universidad. Y a ver si lo puedo... Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bien. Les decía que la primera unidad tiene que ver con la universidad y vamos a ver en líneas generales, o así como subtítulos, cuáles son, por ejemplo, se los anticipé, los pilares y misión de la universidad, qué significa la universidad. Vamos a hacer un pequeño, ni siquiera eso. ¿Qué pasó? Una ¿Por qué? Con el otro pavo ahí. El micrófono. Cristian, Pásale mutea acá. el micrófono. Apaga el micrófono, gente. Lo que pasa es que no sé cómo apagarlo de acá. Es un clic, profe. Ahí lo apago, ahí lo apago. Listo. No, pero ¿a dónde están los para silenciar todos estos? Ahí tiene la opción para silenciar todos. Sí, no sé cuál es. Para silenciar a todos. No, igual ya está, ya no hay más ruido. No, pero va a En ocurrir. la lista de participantes, profe. En participantes ahí puedes seleccionar la opción Correcto. que te habilita a todos. Perfecto, acá está, sí, silenciarlo a todos. Bueno, en todo caso vamos a... ahí estamos. Bueno, les decía que esta unidad número 1 tiene varios temas, entre ellos los cuáles, en qué consiste la universidad, cómo se fue desarrollando. En realidad la primera universidad, no se llamaba universidad, es la academia, estamos hablando de la Grecia antigua, Platón, Aristóteles, ellos empiezan digamos, de algún modo a institucionalizar la educación, darle un método, una modalidad para que recibían, por supuesto, alumnos ellos. ¿Cómo funcionaban? Bueno, tenían un espacio físico, y que de algún modo estos maestros no solo enseñaban su saber en determinados aspectos de la naciente ciencia, porque la ciencia de algún modo, con un criterio de método, con un criterio, o sea, más que la ciencia y el conocimiento, ellos buscaron que fuera con fundamento, que tuviera fundamentado y que valiera para Grecia como para cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. O sea, el conocimiento debía mantenerse en el tiempo, ser un conocimiento sólido. Bueno, y esto son los primeros intentos, al menos del mundo occidental, en este sentido. Esto pasa en aquella
en aquella antigua Grecia. El conocimiento después lo aprovechan en buena medida los romanos, porque eran más o menos coincidentes en el tiempo que les tocó vivir, pero los romanos fueron, digamos, una cultura más práctica, utilizaron buena parte de los conocimientos griegos y los trasladaron a cuestiones prácticas. Por supuesto que les sirvió para la organización del imperio y para estar un poco más avanzado en tecnología. Bueno, parece que la tecnología de los romanos debe haber sido muy primitiva, pero sin embargo, la diferencia que había entre los romanos y el resto de los pueblos ahí de la zona europea o del Medio Oriente eran más primitivos todavía, o sea que los romanos tenían un grado mayor de avance de lo que hoy llamaríamos técnica o tecnología, una incipiente tecnología. Bueno, entonces la universidad empieza a constituirse, digamos, o a establecer sus primeras formas en aquella época, y a lo largo de estos 2300 años, desde la Grecia antigua, 1400 años, evidentemente que fue tomando de a poquito forma, y se considera que las primeras universidades, aproximadamente como las consideramos hoy, o sea, un centro del conocimiento, un centro del desarrollo de la cultura, un centro de transmisión de los conocimientos, aparecen más o menos en el siglo X, en la Europa del siglo X, en Italia, prácticamente en Siena lo establecen algunos. Son las primeras universidades ya un poco más, si bien son en la Edad Media, intentan, digamos, de una manera más o menos sistémica o sistemática, armar los conocimientos y transmitirlos a quienes, por supuesto, los buscan. Estos son, en líneas generales, el desarrollo de la universidad, que ya lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Pero, como les digo, arranca allá lejos, en la noche de los tiempos de nuestra cultura, y viene de algún modo avanzando hasta este siglo XXI, que por supuesto tiene otras características y otra conformación que ya vamos a ir analizando. Bueno, ¿qué buscaban desde siempre aquellos primeros buscadores de conocimiento? Yo creo que ustedes saben, pero se los recuerdo, nuestra cultura occidental tiene dos pilares fundamentales, que fueron la cultura griega y la romana. De los romanos heredamos la organización. Para tener un gran imperio había que tener una excelente organización. Entonces, acuérdense que los romanos tenían, no había las comunicaciones de hoy, y tenían ejércitos y comunicaciones en lo que hoy es Gran Bretaña, en buena parte de Francia, Alemania, prácticamente en todo el Mediterráneo, o sea, lo que es hoy España y Portugal, por supuesto en Italia era parte de su propio territorio, Grecia, incluso toda la costa africana, o buena parte de la costa africana, también era parte del imperio, en su mejor época. Entonces, para tener un imperio de esa magnitud había que estar muy bien organizado, y parte de esa organización tenía que ver con digamos, lo político y lo jurídico. Nosotros, ustedes habrán escuchado que nosotros tenemos en las bases de nuestra organización jurídica, o respecto a las leyes, el derecho romano. Bueno, heredamos de ellos justamente esa organización. Después los romanos tenían que estar comunicados
permanentemente con sus conquistas, con sus, digamos, con sus especie de gobernadores que había en distintos lugares. Entonces, y Egipto también. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían como una especie de lo que hoy llamaríamos autopistas. Las autopistas de aquella época, por supuesto, eran mucho más rudimentarias, pero tenían un sistema distinto a los caminos de los países bárbaros, como le llamaban ellos, del resto de los pueblos bárbaros, y establecían, por ejemplo, una especie de caminos pavimentados, no serían con pavimento, pero eran empedrados y con arena, digamos, todo un sistema para que las comunicaciones entre los caballos y los carros de aquella época fueran más ágiles y más rápidas. Era parte de la necesidad de... Bueno, también la diferencia cultural o tecnológica podía verse en la organización del ejército, que era, digamos, lo más activo que tenía Roma, a través de lo cual conquistaban los pueblos bárbaros. Entonces, había diferencias claramente en la composición y el modo de los cuerpos, de los pequeños cuerpos como partes del ejército, que le llamaban, no estoy recordando ahora cómo le llamaban, pero digamos, eran grupos, creo que eran de 100 soldados, 10 y 10 por lado. ¿Legiones, profe? Las legiones, por ejemplo, exactamente. Las legiones, bueno, había varios tamaños de grupos de soldados que conformaban parte del ejército. Todos ellos, por ejemplo, ¿cuál era la diferencia fundamental? Las armas eran claramente mucho más eficientes, las de los romanos a lo de los pueblos bárbaros. Ellos habían inventado, digamos, una forma de protegerse. Se tapaban de la flecha de los enemigos, se tapaban con escudos especiales, que los otros no tenían, y tenían a su vez armas que habían desarrollado. Hoy le llamaríamos una técnica bastante más depurada, y eso hacía la diferencia, además de la organización de los ejércitos, respecto a los pueblos bárbaros. Por eso conquistaban pueblos y, bueno, lograban, digamos, beneficios económicos y políticos, por supuesto, para Roma. Bueno, digamos, estos conocimientos que tuvieron algunos, en el caso del imperio en Roma o de otras culturas, evidentemente, por ejemplo, de Egipto, nosotros conocemos bastante poco, en realidad es muy reciente lo que conocemos de la cultura egipcia, importantísima también. Yo tuve la oportunidad de estar hace 1 año y medio más o menos en el Cairo y en la zona de influencia, y bueno, ellos mismos desconocen muchísimas de las cosas, siguen descubriendo cosas todos los días, no solamente digamos, resabios de la cultura, de aquella cultura. Fíjense, estamos hablando de hace unos 5.000 años, o 5.500 años, las primeras culturas importantes que tuvo, las iniciales de la cultura egipcia, y hablamos solo de 2.300, 2.000, 2.500 años de la cultura occidental, o sea, fíjense que era, por supuesto, mucho anterior y de una importancia también significativa la de egipcio. Lo que pasa es que sabemos poco, tenemos un poco conocimiento de ellos. Bueno, ¿cuál es el sentido de buscar el conocimiento? La idea es, yo creo que la idea de conocer es inherente al ser humano, ¿no? Somos inquietos, queremos conocer, queremos mejorar, está, yo creo, en nuestro ADN, la idea de conocer, de mejorar. Si no nos explica
por qué la humanidad viene, desde la época del hombre prehistórico, viene mejorando, yo diría que en los últimos 500 años de manera especial y de manera especialísima en los últimos 200 años. A partir de la revolución industrial se multiplican todos los inventos, los logros. Hemos hecho de nuestra vida algo mucho más agradable, mucho más confortable. Ya no tenemos que andar procurando nuestros alimentos diarios. Nos hemos organizado de tal modo que no hace falta. Fíjense, estamos hablando de hace 300 años, 200, 300 años para atrás, que no es nada en la historia del hombre. El hombre debía procurarse sus propios alimentos y yo diría que buena parte del día se le iba tratando de mantener digamos, su vida de lo más básico, de la comida, digamos, las cosas rutinarias. Digamos, no había mucho más tiempo para otras cosas. Hoy el tema del alimento, si tenemos digamos, el trabajo adecuado, pero podemos con eso cubrir en líneas generales básicamente todas nuestras necesidades. Alimento, estar protegido de la intemperie en una casa. Bueno, todo este conocimiento que nos hemos ido dando en la historia de la humanidad es, como les digo, parte de nuestro ADN. Buscamos mejorar, buscamos ser mejores. Y el lugar adecuado, entonces, eran estos lugares que transmitían el conocimiento y a veces los generaban también, y que, como les decía, arranca al menos con un criterio un poco más moderno en la época medieval. Y tenía una doble función. Estamos hablando de la Edad Media, donde había mucha influencia de lo religioso. Entonces, a ver si alguno sabe cuál es lo que los historiadores llaman la Edad Media, de qué época a qué época va. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta, no me acuerdo bien el final. Bueno, ¿y cuándo fue la caída del Imperio Romano? En el año... Más o menos. Okay, no me acuerdo 400 bien. después de Cristo, pues sí. Exactamente. 400 y pico. Vamos a ponerle 450. O sea. Sí, 476. Bueno, pongamos 450. Es la última periodo de la influencia romana, al menos en Occidente. Y se traslada, ahí los historiadores, a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué se le llama edad antigua y por qué edad media? Es un capricho de los historiadores y si lo quieren ver como en realidad es arbitrario, pero ellos dicen, bueno, ahí se termina toda una época con la caída del Imperio Romano y inicia otra época con características propias que duran 1000 años, 10 siglos, es muchísimo tiempo. Estamos hablando que la revolución industrial tiene 200 años, bueno, imaginen 1000 años, más o menos desde el 450 o el 500 después de Cristo hasta el 1500. Fueron realmente 1000 años y en esa época, que los historiadores llaman la Edad Media, tuvo una característica especial, como les decía, muy influenciada por lo religioso. Acuérdense que Constantino, que es uno de los últimos emperadores, si no el último, no creo que fue el último, de algún modo ya era cristiano. Estamos hablando de 3 o 4 siglos después de Cristo. Por supuesto los romanos, acuérdense, los habían perseguido, los cristianos, y de algún modo la religión tiene influencia en todos los aspectos de la cultura occidental. Estamos hablando de Europa, ¿no es cierto?
que después se traslada a América cuando llegue el 1500, entonces los españoles, portugueses e ingleses que habían sido parte del Imperio Romano, Profe, también, disculpe, ¿el último emperador no fue Rómulo? no, creo que no. No, el primero fue. No, Fue Rómulo y Rómulo, fue Remo el son primer los, Los emperador remos son, se romano. atribuye la El primer fundación. emperador romano fue Rómulo. claro. No. Creo que el último fue Constantino. Si, revísenlo, ahí lo pueden buscar si quieren, pero me parece que el último fue Constantino. O uno de los últimos. Bueno, les estaba diciendo que en esta época muy influencia, que llamamos la Edad Media, son 1000 años, 10 siglos, desde el 500 hasta el 1500, los historiadores dicen, bueno, esta época es más o menos uniforme, o sea, tiene toda una uniformidad cultural, una influencia religiosa, toda la cultura se puede ver desde los anteojos de la religión. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, a ver, empecemos por decir que los hombres cultos, o sea, muy pocos sabían leer y escribir, mucho menos sabían latín o griego, no existían los libros, o mejor dicho, no existían los libros como los entendemos hoy, existían los libros escritos, manuscritos, entonces había muy pocos volúmenes, poquísimos volúmenes, y quienes podían leer esos libros, o sea, culturarse, informarse, eran solamente los monjes, porque en los monasterios o en las iglesias de toda Europa estaban estos poquísimos libros que hablaban de la cultura anterior a la, digamos, a la Edad Media, o sea, la época de los griegos y los romanos. Entonces, bueno, de los egipcios, los árabes también hicieron un aporte interesante a la cultura occidental, que muchas veces no son reconocidos. Entonces, todo este periodo, como les digo, influenciado por lo religioso, se trasladaba a la arquitectura. ¿Por qué a la arquitectura? Y bueno, porque la arquitectura, lo más importante de la Edad Media son las iglesias, desde el punto de vista de la arquitectura. Desde el punto de vista del arte, lo más importante que hubo en la Edad Media fueron el arte religioso, de los santos, de la Virgen, ustedes van por Europa y ven no hace falta ir por Europa, pero recorren, digamos, todo el arte medieval y es fundamentalmente arte religioso. Es decir, toda la vida, miren, hay una película excelente, si la pueden, es media vieja, a lo mejor no sé si se consiga, se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una película, La vi. bueno, de algún modo es una pinturita de lo que era aquella época, de la época medieval, de la influencia de la iglesia en la época medieval. Y le decía que esta película está hecha sobre la base del libro de Umberto Eco, homónimo, que se llama El nombre de la rosa, y realmente, si ustedes quieren entender cómo se vivía en la Edad Media, ven la película y realmente es tal cual. Todo bajo el prisma de la religión. De hecho, fíjense que los griegos y los romanos estaban prohibidos, porque se pensaba que con esta influencia, digamos, esta búsqueda del conocimiento sin límites, ellos lo entendían por fuera del dogma de la religión, podría ser considerado digamos, algo en contra de los religiosos, y por eso perseguían a quienes, digamos, se atrevían a cuestionar el dogma de la religión. De hecho, a Galileo Galilei casi le cuesta la vida. Tuvieron a punto de hacerlo al despido. En aquella época no andaban con chiquitas, lo ponían en el fuego y se acabó la historia. Bueno, se salvó por el prestigio que tenía Galileo, al decir de que estamos hablando sobre
ya sobre el final de la Edad Media, ¿no? Galileo se atrevió a decir de que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Bueno, y pudo zafar, digamos, al principio, y finalmente terminó encerrado en su casa, vale decirle, primero estuvo preso y después le dijeron, bueno, no salgas más de tu casa, algo parecido a lo que hacen ahora con los políticos nuestros. Bueno, digamos, lo tuvieron encerrado hasta que murió. Entonces, la obsesión siempre fue conocimiento. A veces en la Edad Media, como les digo, estuvo como frenada, porque lo de los religiosos, no se podía ir por encima de lo religioso. En aquella época el cristianismo, con un criterio totalmente equivocado, pensaba que la religión era opuesta a la ciencia. Esto fue cambiando, pero recién en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, hará unos 100 años, pero hasta entonces, fíjense, estamos hablando del 1900, todo lo que fuera religioso y científico eran como enemigos. La ciencia era enemiga de la religión y la religión la consideraba también enemigo a la ciencia. Bueno, entonces llega más o menos el 1500. ¿Qué pasa en el 1500? Bueno, hay dos hechos importantes, muy importantes, por los cuales los historiadores dicen, no, bueno, hasta acá hay un cambio de época y vamos a llamarle Edad Moderna. ¿Cuáles fueron estos dos hechos importantes? A ver si alguno sabe. Descubrimiento de América. ¿Cómo? Descubrimiento de América. El descubrimiento de América es uno, pero en realidad yo diría que igual o más importante fue otro. A ver ¿Renacimiento? ¿Cómo? ¿Renacimiento? Bueno, ahí da comienzo el Renacimiento, pero ya vamos a llegar a eso. Pero ¿La Revolución Industrial? No, la Revolución Industrial es en el 1800, es mucho después. Estamos hablando del 1500. ¿Saben qué fue un hecho igual de importante que el descubrimiento de América? Por las consecuencias que tuvo. Gutenberg inventa, en realidad yo creo que ya se había inventado en China de algún modo, pero inventa la imprenta. Y a partir de la imprenta empieza a transmitirse la cultura, porque ustedes imaginen, imaginen en el año 1500, 500 años atrás, estamos hablando de unas, no sé, 15 generaciones para atrás, por supuesto que la mayoría eran analfabetos, la mayoría, como les digo, no leían ni escribían, y por lo tanto su vida era muy, muy limitada, y ni les cuento cómo estaba delimitada en su vida diaria, en su vida de todos los días. La mayoría no viajaba nunca, o si viajaba estaba muy limitado a irse digamos, si tenía los medios, que en aquella época era un carruaje que no era para cualquiera, o un carro, o un caballo, en fin, no podían irse muy lejos. Entonces la vida era totalmente distinta y, como les digo, muchos no leían ni escribían. Entonces, esto produce un cambio importantísimo en la cultura de Occidente, porque empiezan a producirse libros, no manuscritos como había hasta entonces, sino ya de manera bastante más generalizada. La gente empezó a tener necesidades de aprender a leer y escribir. Por supuesto que el primer libro que se publicó, ¿cuál habrá sido? La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia, exactamente. La Biblia, toda esta influencia del medioevo, se traslada, como les digo, con la posibilidad de ser impresa y de transmitirse, llevar la palabra de la Biblia a buena parte de la Europa conocida, y que después se trasladaría a América. Entonces,
estos dos hechos, el descubrimiento de América y la invención de la imprenta, son dos hechos que le dicen los historiadores, bueno, hasta acá hay un cierre. Y empieza, más o menos por el 1500, una nueva época. ¿Cuál es la época? Y bueno, algunos le llaman el Renacimiento a estos primeros 100 años, del 1500 al 1600 aproximadamente. ¿Renacimiento de qué? ¿Renacimiento de qué? ¿Puede ¿Qué ser les de la parece? cultura o de algo así? ¿Sabes de qué? No es tan difícil. De renacimiento me olvidé de decirle, y ahora se va a entender mejor. Durante todo ese largo periodo de la Edad Media, en realidad, los libros de los egipcios, perdón, de los fundamentalmente de los árabes y de los griegos y los textos en romano, estaban prohibidos. Estaban prohibidos porque se consideraban que estaban en contra de la religión. Entonces, Renacimiento, porque al cerrarse todo un periodo teocentrista, o sea, a Dios como centro, inicia desde el 1500 una influencia antropocentrista, donde el centro de toda la cultura es el hombre, por eso es antropocentrista. Y esto significa que el hombre encuentra, no es que deja de creer en Dios, no es que deja de creer en Dios, pero es como que la cultura desde el 1500 lo lleva a otro plano, a otro plano un poco más distante a la idea y al concepto de Dios, y empieza a rescatar, como les decía, todos estos escritos de Grecia, Roma y algunos pensadores árabes, y empieza un renacimiento. Por eso es recuperando aquella vieja cultura greco-romana, se llama Renacimiento. Pero en realidad hay otros historiadores que dicen, bueno, en realidad el Renacimiento es la primera parte, pero desde el 1500 o 1600 hasta hoy, los historiadores le llaman modernidad. En líneas generales, porque hay otros que hablan de edad contemporánea, pero en líneas generales la modernidad tiene unos 500 años. A partir del 1500, como les digo, primeros científicos, lo que podrían considerarse científicos en aquella época, hay nombres muy relevantes que fueron fundamentales para mejorar nuestra cultura en general y la ciencia en particular, van a dejar de lado estas cuestiones religiosas y la cultura de la ciencia, sobre todo la técnica, va a empezar a avanzar un poco más rápidamente. Ni les cuento cuando llega más o menos el 1800. Fue realmente espectacular y lo estamos viendo ahora. A ustedes les toca vivir este siglo XXI con un desarrollo insospechado de la ciencia, la técnica y la tecnología. Me gustaría que ustedes solo pensaran en cómo se vivía hace 300 años, no hace 1000 años, solo hace 300 años. O sea, antes, estamos hablando del 1700 más o menos, 1750, ¿cómo se vivía? Se vivía de una manera muy sencilla, salvo por supuesto los reyes o la gente que tenía más recursos en aquella época, pero de todos modos, aún con las riquezas o con las posibilidades, que eran muy poquitos, vivían una vida muy, ¿cómo decirlo? Sin posibilidades, el más rico, ¿qué podía hacer? Tener una mejor ropa y vivir en un castillo a lo mejor, pero
pero no podía viajar como podemos viajar nosotros, de un lugar a otro del mundo, no podía comunicarse como nos comunicamos hoy, tenemos una capacidad de comunicación realmente increíble, de trasladar datos de un lugar a otro de una forma realmente, o sea, ustedes lo viven como algo normal, pero si ustedes se comparan con nuestros antepasados de hace 200 o 300 años, realmente es una diferencia importantísima. Bueno, Pero, entonces, profe, una sí, pregunta. ¿En esa época se pagaba para ir al cielo o no los burgueses y la iglesia? bueno, la El iglesia que tiene tenía plata supuestamente se iba. supuestamente, claro, son las indulgencias, pagar las indulgencias, es decir, la iglesia la iglesia, miren, la iglesia ha cometido a lo largo de la historia muchos pecados, entre comillas, entre ellos el de las indulgencias o entre ellos el de matar en las cruzadas con la excusa de la fe. O sea, está matando, se va en contra de tus propios dogmas. Por eso que allá por el año 2000, creo, de una manera muy general, creo que fue Juan Pablo II, en el año 2000, a 2000 años del cristianismo, reconoció los pecados que había cometido la iglesia, sobre todo en la Edad Media. Murió mucha gente digamos, en las hogueras por no... miren, esa película, y si leen, a ver, hay un montón de bibliografías sobre el tema, pero fue una época muy, muy difícil para los que osaban decir que no eran cristianos. Entonces era toda una visión totalmente distorsionada del sentido de la iglesia y por supuesto de Dios. Bueno, más allá de todos estos pecados de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, que como los digo, pidió perdón Juan Pablo II en el año 2000, yo creo que la iglesia cumplió un rol muy importante en nuestra cultura. Nosotros, a ver, para decirlo de otro modo, ¿qué somos nosotros culturalmente hablando? Y bueno, somos hijos de los españoles, italianos, en general mediterráneos, árabes. Venimos de toda esa cultura, por supuesto que es la cultura que tuvo su origen en Grecia y Roma, fundamentalmente. Y por lo tanto, estos 1000 años de Edad Media y de influencia del cristianismo están en nuestro ADN también, más allá que seamos o no seamos católicos. La cultura, aunque no querramos, digamos, verlo así, nos influencia no solo con su idioma, nos influencia no solo con la transmisión de valor a nuestros padres, que nos transmiten una forma de entender el mundo, sino que nos van, bueno, toda esa transmisión de padres a hijos a lo largo de 2000 años, y tiene mucho que ver la iglesia. Entonces tuvo influencia la iglesia en esos 1000 años. Por supuesto que han pasado otros 1000 años más, y digamos, nuestra cultura global, porque existe una subcultura en Argentina, y si querés poner la lupa, también hay una subcultura en Catamarca, distinto de Córdoba, pero en líneas generales, la gran cultura de Grecia y Roma, que se desparramó por todo el mundo occidental al menos, evidentemente que fue como cambiando, es ineludible esa influencia de la iglesia, pero fue cambiando, como les digo, con los últimos 1000 años. Siempre hubo necesidad de conocer, siempre. Siempre hubo, y en aquella época, como decíamos acá, la universidad dice medieval con doble función, formar clérigos y formar dirigentes. Dice, la universidad medieval acumuló todo el saber de la época, y sí, pero era un saber limitado por las
por los problemas que había con todos esos conocimientos que iban en contra de la religión. Un mundo socialmente organizado... También, Sí. profe, también hubo muchísima quema de libros. O sea, todas las historias que había de esa época, pues la iglesia la quemó por esa misma decisión. ¿En qué época? ¿Estás hablando del medioevo? Sí, lo que dice usted, o sea, de que la iglesia como ¿cómo decirlo? Prohibió. Prohibió, sí, el conocimiento Claro, de los sí, otros hacia el resto del mundo. porque por eso digo que la iglesia en realidad tuvo una visión equivocada de sí misma, muy equivocada de sí misma, porque entendió con un acto de, yo diría, de cierta soberbia en aquella época, que decía, no, todo el universo gira en torno a la Tierra. Ridículo, porque hasta los egipcios ya lo tenían claro hace muchos años, muchos siglos antes. Entonces, era como que todo, y el que decía lo contrario, por poner un solo ejemplo, merecía la muerte. Una barbaridad. Por eso es que después, no solo con el pedido de perdón del año 2000, de todas las cosas que se habían cometido, las cruzadas también, las cruzadas eran para recuperar Jerusalén como tierra santa, iban o murió muchísima gente. Producto de la Inquisición, profe. La Inquisición también, la Inquisición fue un acto digamos, de injusticia bastante fuerte, hasta que en el año, aproximadamente hace 100 años, hay un monje belga, un intelectual belga muy importante, se llamó Teilhard de Chardin, que hace conciliar la ciencia con la religión. Dice, ¿por qué tanta división entre una cosa y la otra cuando son totalmente compatibles? De hecho, mira, le voy a contar algo que hace la cultura general, no es estrictamente del tema, pero creo que les va a interesar. Yo soy egresado de la Católica, de la Universidad Católica, y ahí tenemos teología. Y yo tuve un profesor de teología que es un cura que yo respetaba mucho, muy inteligente, un tipo, digamos, de aquella época muy preparado. Estamos hablando de hace bastantes años. Ya murió hace un tiempo. Y él decía, miren, les voy a decir algo, que no se escandalicen, porque la iglesia íntima, la iglesia en Roma, ¿no? De algún modo lo considera así. Dice, esto de Adán y Eva es una figura, no fue real, no debe considerarse como propio de la realidad, como un hecho de la realidad del dogma. Muchos nos escandalizamos, estábamos en la Universidad Católica y él estaba diciendo que Adán y Eva no habían existido. Y si debe tomarse a Adán y Eva en un sentido figurativo. ¿Vieron como esos recursos literarios que recurren a analogías, o hay muchos recursos literarios? Dice, esa era una forma que tenían de escribir los que escribieron la Biblia, que fueron muchísimos a lo largo de la historia, y que era una forma de transmitir de una manera sencilla un conocimiento complicado, o incluso una percepción complicada. Entonces, a lo mejor puede haber sido Adán y Eva un pueblo, o habrá sido, digamos, en el desarrollo de la humanidad. Hoy sabemos, por todo lo que sabemos de genética y todo lo demás, cómo el ser humano fue tomando una nueva dimensión a partir de procesos propios del tiempo, que nos llevaron
En realidad se habla de los primeros homínidos más o menos unos 2 millones de años. 2 millones de años, o sea, es mucho, 1,5 millones, 2 millones de años. Y dice, y él decía, bueno, esto lo agrego yo, él no lo dijo en aquella época, porque por aquella época todavía no estaban claros. Pero, por ejemplo, la idea del Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? A ver si ustedes ¿La me gran dicen. explosión o no? Es gran exploración, pero se supone que todo el universo, que tiene alrededor de 14.700 millones de años, Aproximado, no es exacto. sí, no es exacto, más o menos, 15.000 millones de años. ¿El Big Bang es una teoría deísta o no? ¿Cómo? Fuerte. Es una teoría deísta o no el Big Bang, porque apoya más o menos el origen de la religión a través de una gran explosión. No. Ustedes saben que la religión y la ciencia, a ver, la ciencia avanza. Van en dos carriles diferentes, la religión y la ciencia. Exactamente. Yo no Claro. diría que en dos carriles No necesariamente. van y no van en sí. Se discrepan entre sí, pero si se ve, a su vez están como diciendo lo mismo. La teoría del Big Bang y lo que fue la primera parte de la creación, si se ve, es lo mismo. El problema, como quien dice, el gran problema entre la ciencia y religión es que, como sería mal dicho, uno quiere atribuirse el todo. Y está mal porque la ciencia lo único que quiere dar es una explicación lógica / entendible a algo. Pero como quien dice, es una gran guerra que hay. Sí, yo no lo vería como guerra, porque, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Es una ideología diferente, perfectamente. Yo creo ¿Cómo? que es relativo, porque dependiendo de cómo lo ves, lo puedes juntar a la religión con la ciencia o lo puedes separar completamente. Bueno, No, son dos ideologías muy diferentes. Sí, por nunca lo que lo vas a hace la lograr ciencia. separar del todo, porque si te pones a leer lo que dice cualquier religión y te pones a ver más o menos lo que dice la ciencia, siempre vas a hallar puntos en común. Pero hecho, como quien dice, las dos a fueron veces hay que agarrar todo con pinzas. Principalmente lo que es religión, hay que tener cuidado con ese detalle. de Sí, hecho, en creo realidad, que como yo les decía, este belga, hace unos 100 años, él concilia, dice, no están encontradas, no son distintas, nada más que son formas, digamos, la ciencia debe ir descubriendo cosas, porque esa es la búsqueda del conocimiento que tenemos, como yo les decía, y vamos descubriendo cosas, y lo que no pudimos explicar a lo largo de la historia, por supuesto que no tenemos formas de darle explicación, y por lo tanto lo llevamos a lo poco, a ver, se lo digo de otro modo, lo poco que vamos conociendo, creemos que está, o la religión cree que están encontrada con la ciencia, o la ciencia cree que va encontrada con la religión. Pero, por ejemplo, Steve Hawking, ustedes se acuerdan quién es este científico inglés que murió ahora no mucho, ahora unos 10 años más o menos, o menos de 10 años, él entre otros, porque hubo otro previo allá por 1930, pero él decía, él armó esta teoría del Big Bang y dice, bueno, si la teoría del Big Bang no es la creación, no sé qué puede ser la creación, porque realmente después él dio un giro sobre esa teoría, pero en líneas generales lo primero que dijo, bueno, esto está demostrado, el universo está en expansión, esto tuvo un origen, tuvo concentrado toda la materia del universo en un solo punto, en un solo lugar, y tuvo una explosión que es lo que estamos viendo casi 15.000 millones de años después. Entonces, por eso digo que de a poco se van como viendo situaciones. Espérense que me parece que tengo un problema de... A ver, no me está cargando la notebook, en cualquier momento se corta. A ver si se carga ahora. No, ¿qué le está pasando a esto? ¿Enchufó el cargador, profe? Sí, pero no carga igual, no sé por qué.
No, pero total tiene batería, tiene un 44%, así que puede durar un tiempo más. Sí, pero no creo que... está muy viejita esta máquina. Bueno. No sé por qué no carga esto. Está enchufada y todo, pero... Debe ser el toma corriente, entonces. Puede ser. Puede cargar puede conectarlo en otro sitio, entonces. Ahí está. ¿O no? No sale No carga. No está Profe, cargando. fíjese igual el cable lo que conecta al transformador a la parte cuadrada. A veces eso se desconecta. Claro. Algún extremo no está bien, no hace contacto. La cajita cuadrada, los dos cables, hay que ver si están juntos. Bueno, está bien conectado. Claro, la cajita rectangular puede ser que algún extremo no esté haciendo contacto. No, ya me ha pasado otra vez que no sé por qué. En algunos lugares conecta y en otros no. Entonces puede conectarlo en otro sitio. Bueno, a ver, voy a intentar Se en le otro puede sitio. mover a otro enchufe por ahí. No. A ver, voy a intentar en otro sitio. Que se me va a cortar. Vayan, en todo caso, pasándome el presente con el chat. Bueno. Y voy a enchufar porque vamos a quedar a pie. No, pero batería tiene. El problema Sí, no, si pero- llega a de 20. No, lo que pasa es que es mentira, porque dice 44 y dice 50 minutos y yo... Claro, después no dura la el problema pedida. de que está muy batería, vieja y entonces. se corta muy rápido. Entonces debe ser la batería que ya está recontra vieja. Sí, puede ser. ¿Me enchufó? No. No, Todavía entonces... No, todavía no. No, todavía no. No, bueno. No sé qué le pasa. No, es la máquina entonces. Bueno. Extraño. Esperemos que si se llega a cortar, entonces seguimos la clase que viene porque no puedo conectar. Bueno, entonces, vayan pasándome los presentes y Profe, ¿el presente era con el de abajo? no, con el nombre de ustedes ya está puesto ahí en el chat. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿el mundo socialmente organizado es una síntesis del esfuerzo intelectual humano? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende la pregunta? Empecemos por ahí. ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a repetir? No entendí. No lo entiendo. Dice, el mundo socialmente organizado, el mundo se ha organizado a lo largo de todo este tiempo, es de estos siglos, y es una síntesis del esfuerzo intelectual humano. Sí, profe, depende Que de es cómo el lo veas. resultado del esfuerzo intelectual Todo fue una humano. evolución. Bueno, Yo digo que sí. Yo diría que sí. Yo para mí que también pienso también. lo mismo, que Sería es desarrollo todo en base del humano. y sí, porque estamos hablando de que nuestra cultura, que tiene su origen hace unos 2000 y pico de años, evidentemente que todos fueron haciendo su pequeño aporte a lo largo de la historia para mejorarnos
para mejorar, a ver, tenemos un modo de organizarnos socialmente, políticamente, mal, bien, regular, cada pueblo lo hace a su manera, pero en líneas generales tenemos una sociedad organizada y de algún modo, unos más, otros menos, están influenciados por este esfuerzo humano en vivir mejor, en vivirnos mejor. Por supuesto que hay otras culturas muy primitivas, qué sé yo, hablan de que hay unas en Brasil o perdidos en el Amazonas o en algunas islas cerca de Australia, donde no ha entrado nunca el hombre blanco, todavía quedan tribus que viven encerradas. Pero saliendo de eso, o sea, haciendo una especie de observación ancha de la cultura de la humanidad, la verdad que hemos logrado muchas cosas a lo largo de los siglos. Pero, Bueno, profe, sí. también no aplica en la naturaleza humana, porque, por ejemplo, si usted lo aplica, por ejemplo, con los animales no tienen como un avance dentro del tiempo, pero sin embargo siguen estando socialmente organizados de algún modo. Entonces, en la humanidad no aplica lo mismo, que naturalmente estamos hechos como para empezar a organizarnos. Se podría decir que evolucionamos, simplemente. O sea, que tanto o sea, los animales como tal, evolucionan para estar en su respectivo bioma, ambiente, su respectivo área, tanto el humano. Por ejemplo, el color de piel es dependiendo de la zona donde estés, o así fue en su momento. Pero eso es adaptarse, que yo me estoy refiriendo a organizarse. Por ejemplo, cuando un perro nace, ¿por qué el perro sabe que tiene que oler para saber dónde está, no sé, la comida? Ya viene por parte del proceso evolutivo, o sea, eso me parece que es un tema aparte. Igual creo que la pregunta refiere más a lo cultural. Por ejemplo, somos el único ser en la Tierra que ha evolucionado mentalmente para tener una cultura, porque somos seres pensantes. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre un animal y un ser humano. Bueno, yo digo lo siguiente. Hay alguien que está, espérense que voy a cerrar porque acá hay alguien que está. Darwin decía lo siguiente, decía, todas las especies, por supuesto que incluía el ser humano, todas las especies debieron adaptarse al entorno o al mundo para poder sobrevivir. Las especies que no se adaptaron se terminaron, o sea, sucumbieron, no las tenemos más. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano se vio en la... Fíjense que el ser humano no tiene ni garras, ni velocidad, ni ninguna de las cualidades que tienen muchas especies, por ejemplo, qué sé yo, el tigre o el león, la agilidad, la fortaleza, no tenemos la protección que tienen las tortugas para... Sí, pero nosotros las extinguimos. Además, el ser humano ha hecho claro, desastres en la ecología y en muchos casos ha extinguido algunas especies, no solo de los animales, sino de las plantas. De hecho, se calcula que hay aproximadamente, por decir una cifra, no está tan cerca, creo que no es ni cerca, creo que los seres vivos son alrededor de 1 millón de especies distintas. Y las plantas, no me acuerdo si eran 2 o 3 millones. Todos los días, desaparece al menos, creo que son entre 1 y 2 o 3 especies. Nunca más. Entonces quiere decir esto por algún motivo, a veces ocasionado por la misma acción del hombre. Pero en líneas generales, los seres vivos debieron acomodar, de hecho, miren, les digo más, no solo de acomodarse al entorno, muchos hablan con algún fundamento de que nosotros tuvimos nuestro desarrollo a lo largo de los últimos
2 millones de años por la desaparición de los grandes reptiles, porque si no hubiera sido el caso, seguramente el ser humano no hubiera mejorado. Éramos insignificantes al lado de estos animales, muchos de ellos carnívoros, algunos herbívoros, pero seguramente no hubiéramos progresado digamos, en esta lucha por la subsistencia. Y el ser humano, a lo largo de los miles de años, ¿qué fue haciendo? Fue desarrollando este recurso, que es la inteligencia, para poder subsistir. Miren, hay una película tan excelente, es un clásico del cine, no sé si les gusta el cine. Hay un Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio, que es un clásico, es vieja la película, pero les aseguro que tiene una contundencia y una riqueza desde todo punto de vista también impresionante. Hay una parte en la película donde hay 2 tribus prehistóricas, sin poder hablar. El lenguaje, nos hemos inventado la forma de comunicarnos, es un recurso intelectual que por supuesto los animales lo tienen, digamos, no lo tienen o lo tienen de un modo muy primitivo. Nosotros, el concepto, las ideas, es por supuesto un avance espectacular, los animales no lo tienen. Entonces, en esa película hay como 2 o 3, digamos, cavernícolas tomando agua en un río, y aparecen otros 3 o 4 queriendo acercarse al río para tomar agua, y estos lo miran de manera agresiva. Y en la película, uno de los que se acercan al río descubre, agarra con una mano un hueso de un fémur, o sea, de la pierna, y lo utiliza como arma para pelear contra estos otros que están en el río y para acceder al agua. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano, cuando descubre las herramientas, en este caso que sirva para pelear como arma, ya él está dando un valor. Los animales no utilizan muy puntualmente, creo que algunos monos más desarrollados lo entienden, para romper una nuez, entienden que la tienen que golpear o buscar algo para golpear, pero si no, los animales no saben de herramientas, solamente el ser humano. Entonces ahí ya empieza un nuevo escalón en la evolución del hombre. Esta parte de la película es tan espectacular porque este hombre prehistórico le pega en la cabeza a otro hombre de la época para matarlo y quedarse con el agua del río, y en un momento el hueso vuela por el aire y empieza a girar muy rápido, y después de a poco empieza a perder velocidad y se convierte en un avión a reacción. O sea, está en la naturaleza humana la utilización de las armas o de las herramientas, más allá de digamos, de la evolución que hayan sufrido de estas herramientas a lo largo de la historia, pero básicamente somos genéticamente o naturalmente parecidos a aquel hombre prehistórico, al menos en sus aspectos más básicos, ¿no es cierto? Se sigue manteniendo las guerras con los otros, por distintos motivos, no será por el agua. Creo que vuelve a ser por el agua en poco tiempo. Estaba viendo un documental en Australia que ya hay problemas con la escasez de agua, y va a ser cada vez un problema más creciente. Entonces, fíjense cómo la naturaleza humana hace que se continúen de aquella época. De todos modos, siempre hemos estado tratando de conseguir mejores
herramientas, hablamos de los últimos 500 años y en especial de los últimos 100 años, un desarrollo de las herramientas, por ejemplo, ya no utilizamos solo los brazos, recurrimos a grúas, no utilizamos la cabeza, recurrimos a computadoras y a robots, no utilizamos solo, qué sé yo, nuestra piel para vivir en la intemperie, sino que nos cubrimos con nuestras casas, tenemos todo un sistema de protección, el aire acondicionado, nos hace alterar soportar, hacer la vida más fácil y no soportar el clima. Ni hablemos de los transportes y las comunicaciones, tomás un avión y en pocas horas estás en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, evidentemente hemos hecho un avance impresionante en la historia de la cultura del hombre, cultura en general y tecnología en especial. Bueno, preguntas o consultas o comentarios. Miren, acá hay una pregunta linda. ¿Son hoy las universidades los centros de producción del saber? ¿Qué opinan? ¿Se refiere a centro como única fuente de saber? Ah, buena la pregunta tuya. Muy buena la pregunta porque en realidad me estás dando las respuestas también. En realidad las universidades no son los únicos centros de producción del saber. ¿Qué otros lugares son centros de producción del saber además de la universidad? Y profe, La hoy biblioteca. Internet. No. Las escuelas también. Las escuelas en sí. Bueno, una empresa que desarrolla cualquier tecnología. Ahora cualquier me lugar puede provocar un saber. No, donde no alguien tan descubre algo. No tan cualquier lugar. No tan cualquier lugar, porque si hablamos de conocimiento científico, ¿cómo se genera el conocimiento? ¿Las universidades son unos? Sí, efectivamente. Pero no los únicos. Y, por ejemplo, alguien mencionó las empresas. Las empresas tienen sus propios... A ver, Samsung, qué sé yo, Hitachi, Siemens, cualquier mega empresa en tecnología tiene su propio centro de investigación y generan nuevos conocimientos. O sea, no esperan que la universidad invente cosas, sino que ellos mismos van buscando conocimiento. Por supuesto que el conocimiento que buscan las empresas es un conocimiento interesado. O sea, ellos, ¿por qué buscan el conocimiento? Y para desarrollar nuevas funciones, a lo mejor de un teléfono, o para hacerlo cada vez más chico y más cómodo, y para poder Todo vender para más. su comercio mismo. O sea, Claro, todo para obviamente mayor renta y por venta. supuesto, las empresas tienen una búsqueda del conocimiento interesada. Y eso significa que van direccionando el conocimiento en una dirección que aumenta la tecnología, pero la tecnología que puede venderse. Ya sea la tecnología en armas, la tecnología en comunicación, como son los teléfonos nuevos. En medicina también. En medicina, los satélites que hacen que nos comuniquemos también. Bueno, todo eso apunta en el fondo a un interés de lucro. Pero, entonces, no son solo las universidades los centros de producción del saber, también están los centros propios de las mega empresas estas que también, muchas empresas les cuento que también buscan la universidad para que les busque los conocimientos. Por ejemplo, en Córdoba a lo mejor viene una empresa y dice, mira, tengo problemas en procesos de producción o tengo un problema que no puedo resolver y que me haría falta que ustedes investiguen y bueno, y hace su aporte a lo mejor económico para que la universidad o algunos ingenieros dentro de la tecnológica se aboquen a investigar o a mejorar determinada cosa que la empresa puede. Vale decir,
Las empresas y la universidad como centro del conocimiento, o como uno de los centros principales del conocimiento, evidentemente tienen una relación estrecha. Quizás más en otros países que en el nuestro. En nuestro país algo hay. Pero, por ejemplo, mega empresas norteamericanas le pagan mucho dinero, por ejemplo, a una universidad para que investigue sobre determinada cosa. Y eso significa, entonces, voy a desenchufar acá porque parece que esto no tiene ya. Y eso significa, entonces, un empujón, digamos, de algún modo conjunto entre empresas y universidades. Pero, como bien dijo alguien, las universidades no son solo o no son únicamente los centros de producción del saber. Bueno, vamos a terminar con la universidad como una lógica de dominación. Fíjense que el conocimiento, recién lo mencionábamos con los romanos, el hecho de tener una tecnología o una técnica, no era tanto como tecnología, hoy es con tecnología, era más bien una técnica distinta, hacía que fueran superiores a los otros pueblos y por lo tanto los dominaban. Quiere decir que el conocimiento, que en este caso lo vamos a circunscribir a la universidad, significa una herramienta de poder. Y si ese poder, que es el conocimiento actual, lo utilizamos con fines políticos, y sí, puede ser un poder de dominación. Lo llevemos a las armas norteamericanas. Hay drones, miren, creo que fue el año pasado o el anteaño, mataron a un líder radical de estos fundamentalistas musulmanes, digamos, con un dron. Fue el año pasado. ¿Ah? El año pasado, justo. Sí, creo que fue el año pasado. Mandaron un dron, sabían dónde podía estar, o creo que se iba trasladando en un automóvil, o estaba en no recuerdo si en un automóvil o estaba habían localizado dónde estaba, y mandaron un dron, con un dron obviamente sin nadie, con cámaras, con un pequeño misil direccionado y con una precisión creo que de 1,5 metros, o sea, altísima precisión, y lo mataron. O sea, fíjense cómo la tecnología o el conocimiento tiene un poder tan... estamos hablando claramente de una nueva página en la historia de las guerras, no solo de la tecnología, sino de la historia de las guerras, porque tienen su propia historia, también las guerras a lo largo de la historia. Bueno, la universidad entonces, evidentemente, o el conocimiento, si les parece, es o tiene su propia lógica de dominación, porque evidentemente quien conoce, ustedes sabrán como estudiantes de electrónica que hay muy poca acceso a los procesos o al alma de determinados componentes electrónicos que lo manejan solo 2 o 3 empresas en el mundo. Entonces el conocimiento es poder y por supuesto dinero, por supuesto. Bueno, y terminamos con esta pregunta, a ver qué les parece. Dice, ¿el fin de la universidad o una redefinición? ¿Qué les parece? Parece que refiere con redefinición. Sí. Redefinición. Se está ir adaptando a la medida que avance el tiempo. Claro, de algún modo. Yo pienso igual, porque evidentemente la universidad ha ido buscando, primero, vamos a decir la verdad, en la época de la Edad Media o incluso después en el Renacimiento o el comienzo de la modernidad, era solo para muy pocos, digamos, lo que hoy llamaríamos científicos. Eran muy exclusivos, digamos, el conocimiento o la educación se ha masificado y eso significa el acceso a un montón de gente, lo que está, por supuesto, desde el punto de vista de la cultura o de la educación en general, muy bueno. Pero claramente la universidad también
hizo un camino y se fue adaptando al paso de los tiempos. En realidad hablamos de universidad, pero hablamos del conocimiento. Y si hablamos de conocimiento, hablamos a quién le llega y cómo le llega. Si hablamos de universidad, también tenemos que pensar en digamos, cuál es el rol que jugó y cuál es el rol nuevo, porque si hablamos de redefinición, habría que fijarse cuál sería ese nuevo rol que debería cubrir digamos, orientarse la universidad un poco con los cambios espectaculares que hay en términos de tecnología, de robótica. Vamos a ver más adelante en el programa lo que se da en llamar la revolución industrial 4.0, o digamos un nuevo escalón en este proceso de industrialización. Bueno, ¿alguna consulta o pregunta? Así damos por cerrada la clase de hoy. ¿Esta introducción es tema de parcial? Sí, sí, yo les voy a subir el PowerPoint, si lo puedo subir hoy o mañana, no sé. Y todo lo que vamos viendo, esto ya es parte de la unidad número 1, ya les he subido el apunte, todo esto está en el apunte, así que lo pueden ir leyendo y es parte del parcial que vamos a tener aproximadamente a mediados de junio. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo ya me retiro porque me tengo que ir. Bueno. ¿Ninguna pregunta de alguien? Ahí en el chat ponen cómo hacer el parcial, profe. A ver. No lo veo el chat. ¿De quién es el chat? Bueno, estoy desacostumbrado. La verdad que con el tema de los chats no me manejo bien. A ver, acá está. Acá está. Dice, ¿se puede decir que estamos en la era de la información? Hace rato que estamos. Hace rato que estamos hoy conocemos cosas que, ya les dije, imagínense cómo vivía un tipo común hace 300 años y las cosas que hoy conocemos. Yo creo que el más informado de hace 300 años ni soñaba de que cualquier persona común se pudiera saber todo lo que sabemos hoy. Bueno, ¿cómo va a ser el parcial? En líneas generales suelen ser algunas preguntas, no sé, 4 o 5 preguntas, y puede ser un poco más. La idea es, vamos a ver cómo lo hacemos porque somos muchos, así que yo ya déjenme que les voy pensando. El año pasado las hicimos de un modo virtual, pero déjenme que me organice y yo se las voy, por supuesto con tiempo, les voy a decir cómo van a ser los parciales. De todos modos, yo les sugiero, por favor, que vayan leyendo el apunte, lo lean una vez, lo lean 2 veces, acuérdense un poco ahí el instructivo que tienen en ese apunte de cómo estudiar. Si no entienden mucho al principio, léanlo despacito. Un escrito es como un árbol. Donde hay una idea troncal y donde hay pequeñas ramas u hojas que lo complementan, que le dan o ejemplos. Entonces traten de... a ver, ¿qué dice acá ¿quién es Gino Romano? Chicos, ¿me pueden pasar el grupo? Yo, profe.
No, ya me lo pasaron, es porque yo soy de sistemas, pero curso acá en el 1R4. Ah, perfecto. Bueno, entonces, bueno, creo que eso es todo por hoy. Si no tienen ninguna pregunta, seguimos la clase que viene. Pero por favor vayan leyendo los apuntes, ¿eh? No dejen que a último momento, es más, si pueden adelantar para tener algo para preguntar mejor en la clase siguiente, mejor todavía. Así que no se duerman en... Acuérdense lo que hablamos de la importancia que sean metódicos en el tema de la educación, el tema de estudiar. Bueno, nos vemos la clase que viene. No, profe. Bueno, Nos vemos, chao, profe. Chau, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Nos vemos. profe.